Esta ocasión, hermanos, me tocó la oportunidad de poder compartir un tema con ustedes y espero que sea de bendición. Este tema en alguna ocasión yo lo escuché, fue de bendición para mi vida y quiero compartirlo con ustedes. Quiero que también que sea de bendición. Lo he titulado ¿Por qué Dios permite las tormentas en mi vida? Y vemos una ilustración gráfica aquí donde en una ocasión los discípulos pasaron un momento complicado en medio del mar y lo encontramos este pasaje en Mateo 14 del 22 al 27. Si lo podemos leer, Javier, no sé si está por aquí. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Así es, vemos como en esta ocasión Jesús los había mandado por delante, les dijo: yo los espero del otro lado, adelántense ustedes. Y dice que era aproximadamente la cuarta vigilia, aproximadamente vendría siendo las 4 de la mañana cuando estaban pasando este momento. En medio del mar, con las olas fuertes y con el viento en contra. ¿Quién de nosotros no se sentiría con miedo, no? Menos nosotros que no estamos acostumbrados a un tipo de transporte de este tipo, en el cual simplemente, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de subirnos a una barca, a una lancha, cuando te separas te subes del muelle a la barca, se separa un poco y el movimiento del agua y las olas hacen que se mueva la barca y tenemos miedo, ¿verdad? Bueno, ellos, los discípulos, eran personas que estaban acostumbradas a este tipo de transporte, aparte eran pescadores, a eso se dedicaban, a estar en el mar. Y cuando ellos pasaron esta prueba, entonces sintieron miedo. ¿Por qué sintieron miedo? Bueno, pues es normal, ¿verdad? Y era una prueba que Dios les estaba poniendo, en el cual les estaba diciendo: bueno, a ver qué tanta confianza ustedes tienen en mí, a ver qué tanto, aún en medio de esa tormenta. Jesús les dijo, Jesús los vio, se acercó y les dijo: no tengan miedo, yo estoy con ustedes, aún en medio de esa tormenta, ¿verdad? Bueno, vemos también una pregunta que nos dice ¿cuál es la intención de Dios al purificarme? Esas tormentas, hermanos, muchas veces nosotros las pasamos y sentimos miedo y decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me toca a mí esta prueba tan dura? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué pasamos momentos en el cual siento que tú no estás conmigo? Pero el Señor dice: yo estoy contigo en todo momento, yo te veo y estoy contigo, no tengas miedo. Y es una forma, hermanos, que en el cual si no pasamos esta situación así de esta gravedad, a veces que no pasamos una enfermedad, no nos damos cuenta cuánto nos hacía falta darle gracias a Dios por la salud, cuánto nos hacía falta darle gracias a Dios por la vida. Si no nos ofenden, no sabíamos a veces cuánto orgullo teníamos nosotros en el corazón. Hasta cuando pasan esos momentos difíciles es cuando Dios empieza a sacar las cosas, la escoria que había en nuestro corazón, ¿verdad? Y vemos un pasaje que es Malaquías 3:3 y dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Amén. Dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata. Dice: se sentará. ¿Para qué? Dice: para que puedan ser útiles, ¿verdad? Para que Dios los pueda utilizar. Y vemos que una vez que ya Dios te limpia, ya ahora sí Dios te purifica y ya podemos ser útiles ante Él. Antes no, es un proceso por el cual todo cristiano pasa. Si no estamos por entrar, estamos en una prueba o estamos saliendo. Todo cristiano pasamos ese proceso. Y vemos, hay un ejemplo, una anécdota. En una ocasión un joyero y una persona le pregunta a este joyero, le dice: oye, ¿cómo le haces
para que tu plata, saques la escoria de la plata y la dejes tan limpia como tienes ahorita tus joyas, que queden limpias, que que puedan lucir así como están ahorita. Dice el joyero, dice, bueno, pues es un proceso en el cual tengo que dedicarme, tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo, tengo que sentarme, como dice Malaquías 3:3, y se sentará para afinar. Dice, me siento, pongo el calor necesario a la plata y empieza a salir la escoria de la plata y se separa y empiezo a pulir y a pulir. Dice, pero hay que tener mucho cuidado, porque si ejerces el calor de más, la plata se va a opacar y pierde su brillo y ya no va a funcionar igual, ya no es igual. Entonces esta persona se queda pensando y dice, ¿en qué momento? Entonces le pregunta, ¿en qué momento debo de quitarle el calor? ¿Cómo voy a saber? Dice, bueno, por eso mismo es que necesitas concentrarte, sentarte y estar observando la plata. Dice, cuando ya observo mi rostro en esa plata, es cuando yo digo, hay que quitarle el calor. Se le quita el calor en ese momento, dice, y empiezo a pulirla solamente. Y en este ejemplo, hermanos, Dios nos dice, yo quiero reflejar mi rostro en ti. Queremos ser plata, hermanos. Muchas veces cuando estamos delante de Dios le decimos, Dios, úsame. Dios, quiero que me uses para tu servicio, pero Dios, no me mandes por el camino de las pruebas. Y pues es un momento, hermanos, en el cual, es un proceso en el cual todo cristiano debemos de pasar. Debemos de dejarnos en las manos del joyero, de Dios, y el joyero va a quitar de nuestra vida toda la escoria que tenemos. Va a ser un proceso doloroso en el cual se tiene que ir quitando, pero la finalidad es que Dios refleje su rostro en ti, ¿verdad? Que seamos como los primeros cristianos, ¿verdad? Que así se les llamó cristianos porque reflejaban a Cristo. Y muchas veces nosotros vemos a nuestros hermanos y decimos, bueno, yo no veo a Cristo en él, ¿verdad? O otra gente de afuera puede decir, yo no veo a Cristo en la vida de tal hermano, tal persona. Entonces nosotros debemos de reflejar a Cristo. Y vemos otro pasaje en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Dice que el Señor, en otras palabras, viéndolo como el ejemplo del joyero, va a calentar solamente lo necesario. Y cuando ya vea que ya se puede reflejar su rostro en ti, va a quitar el calor y va a empezar a pulir. Él sabe hasta qué momento nosotros tenemos orgullo en nuestro corazón. Y si nos ponemos en las manos de Él va a empezar a quitar. Cuando estamos en la prueba, Dios no nos va a dejar ser probados, tentados más de lo que vamos a poder resistir. Dios siempre va a estar con nosotros, como se los dijo a sus discípulos cuando estaban en la barca. Y vamos a pasar en otro versículo, en 2 de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Dice el versículo 21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice instrumento de honra, santificado, apartado para buenas obras. Y el Señor cuando nos acercamos a Dios, Dios quiere santificarnos, quiere purificarnos, quitar la escoria de nuestra vida. Esto, hermanos, vemos también ejemplos de la Biblia en el cual varios personajes bíblicos ya pasaron situaciones parecidas. Podemos ver la historia de Job también, que ya la conocemos, al cual Job fue probado de una manera muy difícil, ¿verdad? Pero en final vemos el resultado que hubo, ¿verdad? Y ahorita leímos también, y David también dijo el pasaje, el capítulo 42, ¿verdad?
Vemos cómo se expresa bien diferente Job, ya agradecido de todo lo que hizo Dios. Pero ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que pasar ese proceso de purificación. Vemos, hay que tomar una buena actitud al momento de recibir la prueba, al momento de recibir esa enseñanza. No hay que tener una actitud de decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué si haciendo las cosas bien me están llegando ahora estas cosas a mí? Si yo estaba haciéndolo también. ¿Por qué? Puede ser el ejemplo también de José. José duró 15 años aproximadamente en la cárcel, siendo que él fue una persona buena, siendo que no renegó, no hizo nada, pero Dios lo estaba preparando para algo mejor. Podemos ver también el ejemplo del apóstol Pablo, que fue encarcelado. Estuvo en la cárcel en varias ocasiones, 2 ocasiones, marca, y fue situaciones difíciles, pero vemos en Filipenses también dice, doy gracias a Dios por mis prisiones, porque a raíz de eso, él pudo evangelizar a mucha gente. Aún estando dentro de esa tormenta, de esa prueba, él vio la forma de cómo evangelizar, y Colosenses también lo dice, Colosenses 4 dice, ayúdenme a orar para ver de qué forma yo puedo llevarles el mensaje a estas personas. Aún estando dentro de la prueba, aún estando encarcelado, él no renegó contra Dios, no le dijo, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pones en la cárcel siendo que yo hice las cosas bien? Y esa es una actitud muy diferente, que es la que debemos de tomar. Muchas veces por inercia nos lleva a renegar, ¿verdad? Pero aprendamos que Dios purifica, Dios tiene este proceso para sacar la joya pura, para que sea limpia, quitar la escoria de nuestra vida. También vemos un pasaje que es en 2 Corintios 1, 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Una de las cosas que nos suceden cuando estamos en una prueba y que ya salió de esa prueba, bueno, tenemos la experiencia, tomamos experiencia que tal vez no tendría el mismo peso que yo vaya y le diga a una persona por decir que está pasando una prueba de, no sé, una enfermedad, algún cáncer o algo que esté pasando, y yo vaya y le diga, mira, Dios te va a sanar, te va a cuidar, te va a quitar. No es lo mismo que otra persona que ya pasó por ese proceso y venga y le diga, mira, a mí me sirvió toda esta prueba que estuve pasando para esto y para esto, ¿verdad? No tiene el mismo peso. ¿Por qué? Porque se siente que esta persona sí experimentó lo que ya le está diciendo. Y con esa experiencia podemos consolar también a los demás. Dice del 1 al 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Con ese mismo espíritu, ¿verdad? Tenemos la experiencia. Aparte, ya cuando salimos ya tenemos esa experiencia para poder hablar a las demás personas. Y este proceso, hermanos, dice el apóstol Pablo también en Filipenses, y no me acuerdo, en Filipenses 3 dice, ok, no pretendo ya haberlo alcanzado todo y que ya terminé, ya estoy correcto, ya estoy bien. No, sino que es un proceso que estoy pasando y prosigo hacia la meta. El apóstol Pablo nos dice que no va a terminar, no es una prueba que digamos, ok, ya terminé, ya ahora sí ya se acabaron los problemas en mi vida, ya todo va a estar bien. No, es un proceso constante la vida de un cristiano. Toda la vida de un cristiano es un proceso constante y hay que saberla tomar. Y es por eso que me gustó este tema, porque muchas veces, porque es una vida del cristiano y hay que saberla tomar, hay que saberla llevar. Y como les comentaba, el Señor nos hace ver cuánta escoria había en nuestro corazón. También dice Deuteronomio 8:12, ¿se puede leer? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, pero hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bueno.
Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. 40 años en el desierto, dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Entonces, el pueblo de Israel, vemos ese ejemplo, 40 años duró en el desierto. El desierto es una situación, fue un momento de purificación de la salida de Egipto. Vemos cuánto tiempo tardó Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto, fueron unos días. Pero cuánto tiempo tardó el pueblo de Israel sacar del corazón, de su corazón a Egipto. 40 años los trajo el Señor en el desierto para sacar toda la escoria de su corazón. Y vemos la trayectoria, cuánto aún estando ellos en el desierto, como Dios les dice, tu calzado nunca se desgastó, tus pies no se hincharon. Aún cuando estaban mal ustedes, yo les di de comer del maná, comida que ustedes no conocieron y tus papás conocieron. Aún estando en esa prueba, Dios les dijo, yo estaba con ustedes en todo momento. Y en Hechos 7 vuelve a decir, Esteban les empieza a decir, esto pasó con ustedes, no hicieron conforme a lo que Dios mandaba. Vemos por último, hermanos, en Proverbios 25:4. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. ¿Quieres ser una alhaja? Así es, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Hermanos, pues ahora sí que la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Quieres ser una alhaja en las manos de Dios? ¿Quieres ser una joya el cual Dios te pueda utilizar como un vaso útil? Queremos ser útiles, hermanos. Bueno, es un proceso en el cual todos tenemos que pasar. Va a ser un proceso doloroso, pero en fin de cuentas el resultado va a ser mejor, ¿verdad? Es como el buen padre disciplina a sus hijos. Vemos en Hebreos 11 donde menciona sobre la disciplina. El buen padre empieza a disciplinar a sus hijos y dice, al principio la disciplina no parece ser algo agradable, algo que te guste, pero